En Oaxaca, el terremoto de la noche del 7 de septiembre. Prácticamente el terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter se abrió paso en el centro del país. El terremoto del 19 de septiembre del 2017 quedó grabado sin duda en la memoria de millones de mexicanos. Así se vivió y así lo vive. Siempre que temblaba en mi comunidad, nos acercábamos a la casa de teja para ver cuánta tierra había caído. Jamás imaginamos que un día se movería tanto, que se llevaría con ella cosas de gran valor, como nuestros trastes, nuestra ropa y documentos, nuestro patrimonio, la salud y en algunos casos la vida. Aún estamos a tiempo de educar a nuestras hijas e hijos en reducir los riesgos para que una situación así no se repita de nuevo. El riesgo de desastre aumenta con la vulnerabilidad. Las emergencias no afectan igual a todas las personas. Podemos crear condiciones para que nadie esté en riesgo. Hagámoslo en conjunto. Te invitamos Creo que ahora sí ya me escuchan, perdón, una disculpa, un problema acá con el audio. Como les compartía, mi nombre es José Juan Cibaja, pertenezco al colectivo Gendaracané y nos encontramos ahorita iniciando este en vivo con la intención de poder compartir información interesante para la comunidad de La Ventosa relacionada a que podamos reducir riesgos de desastres. Les comparto que este proyecto está siendo acompañado y favorecido por Oxfam México. Oxfam es una organización internacional de ayuda humanitaria que estuvo apoyando durante el 2017 al Istmo de Tehuantepec, cuando sucede la situación de los terremotos, del terremoto que vivimos, sí, precisamente de los terremotos, y estuvo acompañando en el proceso de resiliencia. Y algo que hemos identificado es que no nos preparamos o no estábamos preparados para una situación así. Y lo que vemos ahorita es que estamos viviendo también una situación de desastre, en este caso de origen biológico, generado por el COVID-19, que igual nos ha demostrado que no estamos listos, o que no nos preparamos, o que no hacemos planes de reducción de riesgos de desastres que nos permitan precisamente eso, reducir los efectos adversos de una amenaza. Hace una semana también sucedía la situación de una casa que nos compartían a través de Al Aire TV, creo, que se estuvo quemando, y dentro de esta situación escuchamos también que no estamos prevenidos también, o no estamos preparados para poder prevenir riesgos de desastres. En este caso, les comparto que sí se pueden hacer muchas cosas. En el caso de la casa, por ejemplo, no se identificó, no sé si lo hicieron, por ejemplo, si estaba conectada a la luz eléctrica, además del tema relacionado con el tanque de gas, por ejemplo.
ese tanque de gas que no estuvo, que estuvo conectado ahí, que estuvo cerca de la casa que se estaba incendiando, y que sí podemos tener algunos recursos, algunas herramientas que nos puedan ayudar a que los efectos y los daños cuando sucede un desastre se pueda reducir, se pueda eliminar como tal. Me gustaría compartirles esta primera encuesta. Seguramente ustedes la van a estar viendo en la página de Facebook, en la cual nos comparte. Les pregunto si los desastres son naturales. Esa es la primera pregunta que me gustaría hacerles. Si no les aparece la pregunta en la página de Facebook, les pido que puedan contestarlo en los comentarios. Ok, entonces la pregunta que yo les hago primero es si los desastres son naturales. Ok, ustedes me contestarán si los desastres lo identifican como naturales o no, y en lo que lo contestan, me gustaría que primero, antes de comenzar a saber cómo podemos reducir riesgos de desastres, es importante que nosotros y nosotras podamos conocer algunos conceptos básicos que nos van a servir para que podamos responder ante situaciones de desastres. El primer concepto que me gustaría que pudiéramos tener claro es el concepto de amenaza. Una amenaza es un peligro latente que puede suceder en una comunidad. Esta amenaza puede ser de origen natural, puede ser de origen socionatural o puede ser de origen antropogénico. A una amenaza natural nos referimos, por ejemplo, a lo que pasamos en el 2017, ya lo que estamos pasando ahorita en el 2020 y en este año también, en la cual estos son de origen tanto biológico como natural. Cuando hablamos de terremotos, cuando hablamos de derrumbes, de inundaciones, estamos hablando que fue la naturaleza la que lo originó. No generó el desastre la naturaleza solo fue la amenaza que generó este desastre. Porque, por ejemplo, si yo tuviera dinero, que quizás sucedió con algunas personas, y pudiera construido una casa suficientemente fuerte y sismo resistente, quizás hubiera tenido la oportunidad de que mi casa no se hubiera caído. Además, y algo que vamos a ver también es que, por ejemplo, las personas con bastantes recursos económicos, hablando del COVID, por ejemplo, frente al desastre que significó esta amenaza del COVID, la mayoría de ellos ya se está recuperando o ya se ha recuperado sus casas, ya ha recuperado su dinero, y muchas personas no, y eso tiene que ver también con el recurso que nosotros tenemos. Entonces, una amenaza puede ser de origen natural, como las que les compartí ahorita, de origen antropogénico, por ejemplo, si está relacionado a una guerra, a una migración, por ejemplo, a los asaltos que estamos viviendo muy seguido aquí en la región, o por ejemplo a lo que sucedió con la casa que se quemó. Seguramente tuvo que ver también con pues alguna persona, ¿no?, que habrá dejado encendido algo, o pues generó este efecto, o no construyó bien el sistema eléctrico, o puede ser socionatural relacionado, por ejemplo, a la pobreza. Muchas personas a lo mejor pudiéramos quedarnos en casa cuando hablamos, por ejemplo, de COVID, pero hay personas que necesitamos alimentar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hay personas que necesitamos salir a vender porque no tenemos un colchoncito de dinero que nos permita a lo mejor poder quedarnos en casa. Por eso es importante entender que las amenazas van a ser de origen natural, van a ser de origen antropogénico o de origen socionatural.
y pues van a generar efectos a las personas, a la producción, a la infraestructura, a los bienes y a los servicios que nosotros realizamos comúnmente. Es un factor de riesgo externo o un elemento que nos exponen y que nos pueden dañar en algún momento. Antes de continuar, me gustaría compartirles un pequeño video relacionado a cómo afectan estas amenazas y estos riesgos a las personas. Vamos a continuar hablando de la importancia de estos conceptos, por ejemplo, la vulnerabilidad, el riesgo y los desastres. En este primer video, si logramos comprender estos primeros 4 conceptos, van a ver que va a ser mucho más fácil que en algún momento podamos empezar a prevenir riesgos de desastres. Entonces, en este momento me gustaría invitarlos a ver este video y terminando este video continuamos con este tema. Hugo, Margarita, Rosa y Pablo son una familia de origen indígena. En la comunidad donde viven, un día comenzó a llover. Un huracán de categoría 3 causó daños en casi todo el municipio, al sur del país. Ese día, el agua subió rápidamente. El pozo de donde el barrio toma el agua colapsó y algunos animales de su granja no sobrevivieron. La familia partió hacia un albergue que se habilitó en una localidad cercana, donde la lluvia no causó tantos daños. Al llegar al albergue, notaron que los servicios eran escasos por la falta de apoyo del gobierno y la poca planeación de las autoridades locales. Cada familia se hacía cargo de buscar sus insumos y de proteger a mujeres, niñas y niños de posibles situaciones de acoso o abuso, pues nadie estaba prestando atención a esto. Margarita se organizó con una vecina para ir por agua y dejó a Pablo a cargo de Rosa, y Hugo partió hacia la cabecera municipal para conseguir un poco de comida. Tuvo que gastar todo su dinero en las compras y el traslado. Regresaron a su casa después de 5 días, ya que el nivel del agua comenzó a bajar. Se encontraron su campo deshecho, encharcado y enlodado, sus cultivos echados a perder y a los animales sobrevivientes enfermos. Hicieron un plan en conjunto para ganar un poco de dinero y poder sobrevivir. Decidieron que buscarían nuevo trabajo. En el mercado de la localidad, Margarita comenzó a vender sus tejidos y Hugo, como es bueno con las matemáticas, fue a la cabecera municipal a buscar trabajo en alguna tienda. Pocos días después, las clases estaban por comenzar. Rosa estaba emocionada por volver, pero su mamá y su papá decidieron que no podría regresar, ya que ahora que estaban trabajando fuera, ella tendría que hacerse cargo de la casa y de su hermanito. Aunque para Hugo ha sido difícil encontrar trabajo, pues la gente no quiere contratar a un hombre indígena. Un día en el mercado, Margarita escuchó que se llevaría a cabo una asamblea para entregar apoyos y semillas a quienes perdieron su fuente de ingreso. Animada fue a la reunión, pero como no pudo comprobar que las tierras eran suyas, no recibió nada. Con el paso de los días, Hugo comenzó a deprimirse al no encontrar trabajo, pues su familia depende de él. Su vecino le habló del grupo que estaba contratando gente para transportar productos a otro estado cada 5 días. Le dijo que necesitaban a alguien que supiera sumar, como él. Incluso los niños trabajaban ahí cargando cajas. La paga era muy buena, pero su vecino no le contó que ese grupo era del crimen organizado. Rosa no ha regresado a la escuela. Ahora ella se encarga de cuidar de su hermano a diario. Se levanta muy temprano como su mamá para cocinar. Sus papás salen a trabajar y ella lleva a Pablo a la escuela. De regreso, compra lo que necesita para hacer la comida. Además limpia la casa y cuida a los animales enfermos. Por las tardes va a recoger a su hermanito. Uno de esos días se le acercó un señor. Le dijo que quería casarse con ella y que si aceptaba, ayudaría económicamente a su familia. La familia continúa trabajando al día de hoy. No hay mucha certeza en las ventas de Margarita y el empleo de Hugo es cada vez más riesgoso. A veces se preguntan,
¿Qué hubiera pasado si el desastre se hubiera prevenido? ¿El desenlace sería el mismo? Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Me gustaría soltar la siguiente pregunta, que sería la encuesta número 2, que tiene que ver, por ejemplo, con la pregunta número 1. Ojalá y puedan ayudarnos a compartir, y tiene que ver con si estamos preparados para enfrentar una situación de riesgos de desastres, que sería, ustedes ayúdenme a contestar si sí, en la comunidad de La Ventosa, ¿ustedes creen que estamos preparados y preparadas para enfrentar otras situaciones de desastres, como el sismo, como el COVID, como por ejemplo, este incendio que sucedió? Si es así, me gustaría que pudieran contestar en la encuesta que estamos agregando en este momento o compartirlo en comentarios. También me gustaría compartirles y responderles a la primera pregunta que les hicimos, si los desastres son naturales, y me gustaría compartirles que efectivamente los desastres no son naturales. Los desastres son un producto de la sociedad o de nosotros como personas. Si algo es natural, podrían ser las amenazas, que en este caso sería el COVID, que sería los terremotos, que serían los fuertes vientos, que serían los asaltos, los robos. En este caso estamos hablando de amenazas, y una amenaza es esto que puede suceder, es esto que puede generarnos un efecto a nuestras vidas. Pero como vimos, por ejemplo, en el video, además de esta amenaza que puede suceder, hay otro concepto bastante interesante que necesitamos saber, que es el de vulnerabilidad. Nosotras y nosotros no tenemos la misma situación de vida, y frente a una amenaza pueden haber grupos de personas que la vivan peor o que la vivan mejor, como por ejemplo el primer video que vimos antes de comenzar con este en vivo, en el cual identificamos que no, las personas, por ejemplo, de otros estados no vivieron de igual manera el terremoto como lo vivimos nosotros y nosotras. A lo mejor y las personas con bastantes recursos económicos tampoco lo vivieron de la misma forma. Vamos a identificar que, por ejemplo, una persona que con bastantes recursos económicos en este momento ya construyó su casa, y han de haber personas que todavía ni les alcanzó, o todavía apenas alcanzaron a construir un cuartito, o ni siquiera pudieron construir su casa. Por eso no todas las personas estamos en el mismo nivel. Una vulnerabilidad puede ser la pobreza, otra vulnerabilidad puede ser la salud, por ejemplo, el acceso a la salud. Cuando hablamos de poder acceder a tanques de oxígeno, de poder acceder a medicamentos que a veces se vuelven muy costosos, no es lo mismo para una persona que tiene los recursos económicos y que puede conseguirlo, para una persona que la verdad que es bastante complicado. Si no tenemos dinero, o si no tenemos poder, o no tenemos ciertos privilegios, no poder acceder a ciertos derechos como la salud, la educación, entre otros que podemos encontrar. Entonces, la vulnerabilidad es un factor de riesgo que se genera expuesto por una amenaza. Podemos ser vulnerables a lo mejor por una condición física, por ejemplo, alguna enfermedad crónica como el COVID. Por ejemplo, el COVID deja vulnerable a personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, o incluso, por ejemplo, también podríamos llamarlo por género. En este caso del COVID estamos identificando que hay muchos hombres, por ejemplo, los que se están muriendo porque no nos cuidamos, y al no cuidarnos también nos ponen en este grupo vulnerable. También puede ser por una situación política o social, a lo mejor porque no coincidimos con el órgano político que se encuentra en el poder, o porque estamos excluidos socialmente, porque nadie nos discriminan, ¿no? Y nos hacen a un lado. Entonces, la vulnerabilidad va a hacer que una amenaza
afecte mucho más fuertemente a las personas. Entonces, para poder empezar ya a darle más certeza a qué tiene que ver los desastres y los riesgos tienen que ver con la relación que hay entre una amenaza y una vulnerabilidad. Si yo, por ejemplo, soy muy vulnerable y hay una amenaza, el riesgo que yo tengo pues es mucho más alto, mientras más vulnerable soy y mientras más amenazas hay cerca de mí. A eso le vamos a llamar riesgo, a la relación que hay entre una amenaza y una vulnerabilidad. Mientras más vulnerable, mayor el riesgo. Mientras más amenazas, mayor el riesgo también. Entonces, no todas las amenazas afectan de igual manera. Si pudiéramos hablar, por ejemplo, de algunas estadísticas, es que las amenazas y los riesgos y los desastres tienen un efecto mucho más fuerte desde hace muchos años y hasta la actualidad a mujeres, a niños y a niñas. Generalmente son los grupos más afectados cuando sucede un desastre. Si ya de por sí, por ejemplo, las mujeres, niños y niñas vivían en una situación bastante complicada, hablando de violencia, hablando de acoso, hablando de trabajos de cuidado o de servicios, vamos a identificar que esto se puede multiplicar hasta por 3. Si una mujer, por ejemplo, ya vivía una situación bastante complicada, la puede vivir mucho más fuerte. Y a lo mejor ustedes se podrán acordar, a lo mejor cuando lo del terremoto, quienes crearon comedores comunitarios, la mayoría eran mujeres, quienes se quedaron a cuidar a la casa, quienes hacían muchos de los trabajos de cuidado, también tenía que ver con mujeres. Y había otro estudio que hablaba, por ejemplo, que las niñas y niños tenían que vivir y dormir con personas adultas, sobre todo hombres, que al no estar separados de estos varones podían sufrir algún tipo de acoso o de violencia sexual, que eso a lo mejor se podía prevenir cuando habían cuartos separados. Entonces quienes vivieron en hacinamiento en un solo cuarto pues pudieron a lo mejor llegar a vivir algún tipo de violencia sexual, y eso también tiene que ver con la vulnerabilidad. Entonces sí es importante que entendamos que sí, hay muchas condiciones que pueden generar vulnerabilidad y a muchos grupos diferentes, pero algo bastante claro es que generalmente estos grupos vulnerables son mujeres y son niñas, y que también cuando sucede un desastre es importante que podamos identificarlo. Entonces, como les decía, el riesgo está relacionado con la vulnerabilidad y con las amenazas. A mayor amenaza, mayor riesgo. A mayor vulnerabilidad, mayor riesgo. Entonces, ¿qué es el desastre? El desastre es cuando ya sucede. El desastre es cuando esa amenaza impacta a la comunidad y genera efectos perjudiciales para nuestra comunidad. Por ejemplo, podemos pensar en un desastre por COVID cuando ya empezó la gente a contagiarse, cuando ya empezó la gente a morirse, a enfermarse, cuando ya empezó a tener efectos en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestro ámbito social. Ahí estamos hablándolo como un desastre. Antes de que sucediera, por ejemplo, hablando en el 2019, que estaba en China y todo eso, estábamos hablando de un riesgo, de que existía la posibilidad de que pudiera suceder, pero todavía no estaba sucediendo. Y cuando ya sucede, entonces estamos hablando de una situación de desastres. Entonces, según la OMS, un desastre se define como una situación imprevista que representan serias e inmediatas amenazas para la salud pública o en cualquier situación de salud pública que pone en peligro la vida o la salud de cierta cantidad de personas y exige una acción inmediata. Entonces, para continuar, me gustaría que si ustedes están interesadas e interesados
en poder empezar a reducir riesgos de desastres en su comunidad, hay un botoncito en la parte derecha o en la parte de abajo que dice unirse al Comité de Reducción de Riesgos de Desastres de La Ventosa. Ojalá puedan unirse y ahí me gustaría que pudiéramos responder a las siguientes preguntas correspondientes al taller número 1 que vamos a presentar a continuación. Me gustaría también compartirles que los desastres se pueden prevenir, que los desastres se pueden mitigar los efectos y que los efectos que podríamos vivir frente a una situación de desastres pueden ser menores a lo que hemos vivido si nosotros pensamos en planes de reducción de riesgos. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos pensado en que en algún momento pudiera temblar de esa manera como sucedió en el 2017, quizás hubiéramos platicado con nuestros familiares cómo le íbamos a hacer si llegara a suceder, quién se encargaba de cerrar el gas, de bajarle a la luz, de los niños, qué tenían que hacer las niñas, quién se encargaba de sacar, por ejemplo, al abuelo, a la abuela, cuál van a ser el punto de reunión, cómo tener la mochila esa de primeros auxilios, o algo que hacía una comunidad que, por ejemplo, que vivía cerca del río, acá en Juchitán, que cuando sabía que había posibilidades de inundarse, sacaba una mochila o una bolsa con documentos importantes o con una muda de ropa y la ponía arriba de un árbol. Y entonces, si llegaba a suceder, ellos podían a lo mejor hacer algunas acciones porque tenían podían pensar a lo mejor a partir de ese plan. Nosotros y nosotras podemos generar diferentes planes de reducción de riesgos de desastres, pero para esto es importante que conozcamos a nuestra comunidad. Entonces, me gustaría que pudiéramos realizar estos ejercicios que voy a compartir a continuación, y a partir de estos ejercicios también puedan darle unirse al grupo de reducción de riesgos de desastres. Entonces, los dejo con los ejercicios y ojalá puedan apoyarme también para responderlos. Una promotora se estará comunicando con ustedes una vez que ingresen, o si gustan déjennos su número telefónico o su correo, o solo coméntenos que quieren participar para que nos contactemos con ustedes y podamos darle seguimiento. Entonces, vamos con los ejercicios. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión del proyecto de reducción de riesgos de desastres. Mi nombre es José Juan Cibaja y pertenezco al colectivo Gendaracané. Las y los estaremos acompañando durante todas estas sesiones. Gracias por estar aquí. A través de Gendaracané y gracias al apoyo de Oxfam México, estaremos desarrollando una serie de talleres de manera virtual. Durante cada taller estaremos analizando elementos fundamentales de la comunidad. Cada uno de los talleres nos ayudará a cumplir nuestro principal objetivo, que es desarrollar juntos un plan comunitario para la reducción de riesgos de desastres, el cual será de suma importancia para estar preparados ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Por lo tanto, tu participación es muy importante. Durante esta sesión hablaremos sobre la importancia de desarrollar un plan comunitario para la reducción del riesgo de desastres. Además, identificaremos la composición demográfica de nuestra comunidad y las principales actividades género-generacionales. Conoceremos el concepto de reducción del riesgo de desastres, RRD, y reflexionaremos sobre las amenazas que afectan a la comunidad. A su vez, identificaremos a nuestros grupos vulnerables y los desafíos que enfrentan. Interesante, ¿no? Quédate con nosotros. Para esta sesión, necesitaremos que tengas a la mano una libreta, un bolígrafo y algunos marcadores. No olvides que puedes realizar anotaciones, dudas o preguntas que surjan a lo largo del taller. Nuestra primera actividad tiene como objetivo conocer más a profundidad nuestra comunidad. En esta ocasión, vamos a identificar cómo está compuesta, conformada y dividida nuestra comunidad.
nuestra población. En específico, hoy vamos a hablar de las personas. Vamos a tratar de describir a todas las personas que viven en nuestra colonia o en nuestra comunidad. Para realizar esta actividad, nos gustaría que en tu libreta dibujaras varios círculos, como el que te mostramos a continuación, dependiendo de los segmentos que podrás identificar. Por ejemplo, si sabemos más o menos cuántas mujeres hay en nuestra comunidad, cuántos hombres hay, entre qué edades y qué edades, podemos hacer la división por mujeres embarazadas también, por personas que vivan con algún tipo de padecimiento, condición o discapacidad. Puedes hacer muchas divisiones y muchos segmentos. Mientras mayor sean las divisiones, vamos a poder conocer a todas las personas y a todas las diversidades que existen en nuestra comunidad. Te invitamos a compartir tus resultados en los comentarios. No olvides compartir esta información con el promotor o promotora que estará en contacto contigo. Nos gustaría que realizaras una tabla con los días de la semana y las horas del día, algo más o menos como te mostramos aquí. Una vez realizada la tabla, te pedimos coloques las actividades que realizas en el transcurso del día y haremos lo mismo por cada día de la semana. Puedes tomar como ejemplo la tabla que aparece de este lado. A todo esto te preguntarás, ¿qué es la reducción de riesgos de desastres? La reducción del riesgo de desastres es la intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades que permiten eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres. Por eso, es importante que muchas personas de la comunidad participen en estos talleres. A continuación, te presentaremos algunas amenazas. Recordemos que una amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones y otros impactos en la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Por ejemplo, puedes observar la tabla de al lado. Una vez que hemos visto las amenazas, ¿cuáles son las principales amenazas que afectan o que pudieran afectar a tu comunidad? Déjanos en comentarios tus respuestas. No olvides compartir esta información con el promotor que estará en contacto contigo. Siguiendo con los conceptos, vamos a hablar de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el conjunto de características y circunstancias de una persona o comunidad que los hace susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Con los grupos que identificamos en nuestra primera actividad, relacionada con la composición demográfica de la comunidad, ¿quiénes están vulnerables y a qué desafíos se enfrentan? Compártenos tus respuestas. No olvides compartir esta información con la promotora o el promotor que estará en contacto contigo. Hemos llegado a la parte final y por lo cual te invitamos a reflexionar por qué es importante conocer más sobre la reducción del riesgo de desastres. Nos gustaría conocer tu opinión. Con esto nos estamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Les pedimos estén atentos y atentas a nuestra próxima sesión. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado hasta aquí. Y ya vamos a ir cerrando este en vivo, sin antes volverlas a invitar a que puedan ingresar al grupo del Comité de Reducción de Riesgos de Desastres. La idea es que podamos tener un espacio en donde podamos compartir la información
que queremos compartirles, que también las estaremos compartiendo a través de las otras redes y las alianzas que hemos estado haciendo, agradeciendo a nuestra compañera de La Ventosa en Acción, que nos ayudó a compartirlo también en la página de Facebook, y a todos los compañeros como docentes, personal también del municipio, que también seguramente nos ayudó a compartir y llegar a varias personas. Les comparto que desde Oxfam y desde Gendaracané somos una organización sin fines de lucro y una organización de la sociedad civil. No estamos afiliados a ningún partido político, no estamos afiliados a ninguna religión, ni tampoco tenemos alguna posición o preferencia a algún grupo social. Nuestra intención es poder alcanzar y trabajar con todas las personas para que estas personas y esta comunidad, sobre todo, sin excluir a ninguna persona de La Ventosa, podamos generar planes de reducción de riesgos de desastres. Hay otros conceptos que les vamos a estar compartiendo, pero sobre todo, algo que nos va a ayudar a conocer mucho a la comunidad para empezar, es que podamos empezar a identificar cómo está conformada su comunidad, nuestra comunidad, y también que nos ayuden a contestar esta pregunta, ¿no? De cuáles son las amenazas que yo identifico en mi comunidad. Seguramente ya les apareció o les va a aparecer en algún momento esta pregunta, y me gustaría que pudiéramos responderla antes de finalizar este en vivo. Con esto nos despedimos. Desde Gendaracané estamos muy felices de la convocatoria, de que hayan podido estar, de que nos hayan regalado este tiempo, y la verdad es que nos vamos muy felices, y compartirles que este esfuerzo se está haciendo desde Gendaracané y Oxfam. Oxfam México, esta organización que está facilitando, apoyados por Oxfam Hong Kong, un grupo de personas que estuvieron boteando allá en Hong Kong, que facilitaron el pago de algunos servicios y de algunos materiales que necesitamos para hacer estas actividades, y son ellos quienes facilitaron, y pensando en otra comunidad, pensando en ayudar a otras personas y a otros grupos, son quienes generan esta iniciativa, y nosotros que acompañamos a este proceso. Sin más por el momento, me gustaría agradecerles a todas y a todos, invitarlos nuevamente. No olviden compartir el video, en unos minutos ya aparecerá, para que lo puedan reproducir, que puedan compartirlo con las personas, con sus amigos, con sus amigas, o con otras personas de la comunidad que quizás pudieran estar interesados en empezar a reducir riesgos de desastres, y que podamos estar preparados para cualquier situación que pueda suceder en nuestra comunidad, en este caso en La Ventosa. Sin más por el momento, nos vemos en la próxima. Hasta luego, y un saludo desde el equipo de Gendaracané para todas y para todos.